y de toda la alabanza, ¿cierto? Y es gracias a Él que estamos en este precioso lugar. Hay una alabanza muy hermosa y a mí me encanta mucho cuando estamos cantando las alabanzas, analizar bien esas palabras que le estamos diciendo al Señor cantadas. Y hay una alabanza que dice, vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre y eso es lo que hemos venido. No hemos venido porque no tengamos nada más que hacer, no. Quizás sabemos muchos cansados, trabajamos, entre otras cosas. Pero nosotros no vinimos aquí a ocupar una silla más. No vinimos aquí a que nuestros hermanos nos vean, no. Vinimos a compartir también con nuestros hermanos, ¿cierto? A saludar a nuestros hermanos y saber cómo están. Pero nosotros, nuestro primordial objetivo es que vinimos a adorar a Dios. Y qué bueno que cantemos esa alabanza. Qué bueno, ¿quién quiere cantar esa alabanza? Vamos a adorar a Dios con esta alabanza en el nombre de Jesús. ¿Usted cree que Él se merece el mejor aplauso? ¿Por qué no se lo da con el alma? Porque Él es digno de suprema alabanza y de suprema adoración. Bendito tú eres, Señor de gloria. Merecedor, Señor, tú mereces toda la alabanza, Señor Jesús. ¿Y sabía usted, mi hermano, que uno adora a Dios escuchando su palabra? Así que vamos a adorarlo también escuchando su palabra, ¿cierto? Adorar también significa amar mucho, ¿cierto? Y qué bueno que nosotros adoremos al Señor también, más que con nuestra alabanza, escuchando su buen consejo. Amén. Así que les invito
para que tomemos lectura de la palabra del Señor. El tema que el Señor Jesucristo trae hoy para nosotros. Yo ahorita pensaba y yo, Señor, ¿qué tema le pongo al sermón que usted me regaló? Y el Señor me puso en mi corazón, el cual le titulé, déjate transformar por Jesús. Amén. ¿Cuál es? Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cierto? Así que vamos a leer la palabra del Señor. Y vamos a leer en San Mateo, en el capítulo 4, versículo 18. Vamos a leerlo hasta el 22, la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, mi hermano, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Estén cómodos, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? Gloria al nombre de Jesús. Déjate transformar por Jesús. Y yo, buscando la definición de transformar, me dice que transformar es hacer cambiar de forma algo. Y me ponía yo a pensar en ese proceso que tienen las mariposas, lo cual llamamos la metamorfosis, ¿cierto? Que es un pequeño gusanito del cual sale una mariposa hermosa, ¿cierto? Hay mariposas muy hermosas y salen desde un pequeño capullo y tienen una transformación y un proceso. Déjate transformar por Jesús. También este tema empieza cuando hablamos de dejar, o sea, es poner nuestra voluntad en las manos del Señor. En otras palabras, permitirle al Señor que sea transformando cada área, cada parte de mi vida que necesita ser cambiada. Cuando conocemos al Señor Jesucristo, obtenemos una transformación especial. Que sucede en nuestra vida algo tan glorioso que aún las personas se maravillan. Pero esto apenas viene a ser el comienzo de un proceso que su fin es la perfección de los santos. La perfección de aquel que es llamado por el Señor Jesucristo. ¿Y cuántos han sido llamados por el Señor Jesucristo en esta noche? El Señor Jesucristo nos llamó, pero a través de eso Él nos llama para también ejecutar en nuestra vida un proceso de transformación. La palabra del Señor dice que Él quiere perfeccionar a los santos. Y es por eso también que ha dado dones y ministerios a sus siervos, para a través de ello ir perfeccionando su obra. Esta obra que nada la detiene, que nada la para. Porque podemos estar en tiempos difíciles, pero mientras esta obra se siga sosteniendo bajo el poder del Espíritu Santo, nada la puede frenar. Porque como dice la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Él es el dueño y Señor de esta iglesia. ¿Y cuánto lo creen? Al nombre de Jesús sea la gloria. Entonces resulta que el Señor, cuando empezó su ministerio, dice la palabra del Señor que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro
Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran ¿qué? Porque eran pescadores. Y a mí me apasiona mucho hablar de ese proceso que este siervo de Dios tuvo, porque para mí ha sido de grande ejemplo, algo que me ha motivado también mucho. Y la palabra del Señor nos cuenta que eran pescadores, o sea que su rutina continua era pescar. Me imagino que su familia vivía de la pesca, de lo que este hombre lograra atrapar con sus redes. Me imagino este hombre llegar a casa y me imagino ese olor, cómo llegaría hueliendo a pescado a su casa, pero esa era la profesión de él. Él era dedicado a esta profesión, pescador. A través de ello sustentaba a los suyos. Pero resulta que en un día, quizás rutinario para él, apareció el ser más glorioso que hay sobre toda la faz de la tierra en su camino y les hizo una invitación y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea que Dios empezó a hacerles una invitación que para ellos quizás era muy atractiva, de tal manera que ellos, dice el versículo 22, y ellos dejando al instante la barca, le siguieron, ¿cierto? Y dejaron las redes. Así como un día nosotros renunciamos a muchas cosas por seguir a aquel que nos dijo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros escuchamos esa invitación gloriosa. Fuimos invitados a seguirle. Pero en ese momento también estábamos aceptando ser transformados, ser procesados por Él. Porque créame que a Dios le gusta procesar, transformar. Y todo lo que Dios procesa y transforma son cosas gloriosas. Usted nunca va a ver algo que Dios haya transformado, algo que Dios haya trabajado en él y que quede mal. Miremos esos cielos tan hermosos, esa tierra tan hermosa, esa creación tan gloriosa creada por Él. Y todo lo que el Señor Jesucristo crea y hace son cosas hermosas y perfectas. Así como la obra gloriosa que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Pero todo es de que nosotros le permitamos al Señor cambiar y corregir todo lo que haya que corregir en nuestra vida. Por eso este es el tema: déjate transformar por Jesús. ¿Qué hay en tu vida que necesita ser transformado por Dios? ¿Qué hay en tu vida que necesita ser cambiado por Él? Cada uno somos conscientes de ello, pero aún usted le puede decir al Señor: Señor, mira, tengo esto que necesita ser cambiado por ti. El Señor en este momento, a través de este mensaje, lo que anhela es que usted disponga su vida y le permita a Él cambiar lo que haya que cambiar. Le permita a Él corregir lo que haya que corregir. Porque como bien sabemos, el Señor es todo un caballero y el Señor no lo va a cambiar a usted a las malas. El Señor espera un corazón dispuesto, y cuando hay alguien dispuesto, el Señor se glorifica. Cuando hay alguien que con humildad reconoce su debilidad, su necesidad ante Dios, el Señor se glorifica de una manera extraordinaria. Pedro siguió a Jesucristo, pero para este hombre no iba a ser tan fácil el ser un pescador de hombres. Porque la palabra del Señor nos cuenta un proceso doloroso para este hombre. Un proceso lleno de momentos especiales, siendo testigo de los poderosos milagros de Jesús, así como lo somos nosotros, porque aún en este tiempo somos testigos de que Jesucristo sigue sanando, sigue salvando
sigue libertando, sigue restaurando al ser humano. Somos testigos. Y este hombre era testigo de grandes maravillas que hacía Jesús, pues andaba con él. Pero este proceso para él fue doloroso. La palabra del Señor nos cuenta que en un momento este hombre, cuando iban por el maestro, en San Mateo capítulo 26, el versículo 69, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Versículo 69, la palabra del Señor nos dice: Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y es que, hermanos, cuando uno tiene un encuentro personal con el Señor, uno no vuelve a ser el mismo. Dice que aún la forma de hablar lo descubría, porque el Señor le impregna a uno algo tan glorioso, que aún usted puede estar en el mundo, pero es marcado por el Señor Jesucristo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Este hombre se encontró en este momento tan difícil. Negó a su Señor. Y dice la palabra que este hombre, que en un momento decidió seguir a Jesús con esa fe viva y ese fervor, dispuesto a renunciar a lo que fuera, en un momento este hombre llegó a negar al Señor. ¿Y por qué llegamos a este texto? Porque este hombre tuvo también, a través de esta situación, un proceso en su vida. Y es que Dios también a nosotros, a través de las adversidades, nos procesa. Por eso la Biblia dice que no nos sorprendamos cuando venga el fuego de la prueba. Dice que en el fuego de la prueba nosotros tenemos que estar gozosos, ¿cierto? Porque en el fuego de la prueba es donde nuestra fe está siendo probada. Y dice que es más preciosa que el oro, que aunque perecedero, pero se prueba con fuego. Muchas veces nos encontramos nosotros en diferentes situaciones, pero ahí también estamos siendo procesados. Y yo creo, mis hermanos, que todo se trata de permanecer en Él. No importando el momento tan duro que usted esté pasando, no importando cómo se ponga su entorno, permanezcamos en Él. No importando esa situación que esté enfrentando, esa lucha que haya en su vida, debemos de permanecer en Dios. Porque como dice su palabra, tenemos que estar persuadidos, tenemos que estar convencidos de que el que comenzó la obra en cada uno de nosotros, Él la va a perfeccionar. ¿Cómo la va a perfeccionar? Permaneciendo en Él. Dice también que si permanecéis en mí, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Así dice la palabra. Y nosotros tenemos que permanecer en Dios, firmes, no importando la situación, no importando el problema. De que vienen momentos difíciles, sí. De que vienen momentos de angustia, sí. De que vienen momentos donde quizás no hay esas fuerzas para levantar las manos al cielo, sí.
Aunque hay momentos donde quizás piensas que Dios no te escucha. Hay momentos difíciles de los cuales yo no ignoro. Pero quiero decirte a ti, querido hermano, querido amigo, que permanezcas en Dios, porque el Señor sigue trabajando en tu vida, porque el Señor sigue procesando tu corazón, porque se ha trazado un plan divino contigo y lo perfeccionará porque Él es fiel. Dice la palabra que fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios no nos llamó para ilusionarnos, no. Dios nos llamó a nosotros para ejecutar eso que ha prometido. ¿Qué ha prometido Él? Que transformará este cuerpo de humillación en uno semejante a su gloria, en uno semejante a Él, a esa santidad que Él posee para poder estar con Él en la eternidad. Por eso tenemos que seguir adelante, aferrándonos a esta esperanza viva que el Señor Jesucristo nos ha regalado. Pedro también en una ocasión le llegó a cortar la oreja a un soldado. Eso es algo que ya muchos hemos leído, ¿cierto? Algo que ya conocemos. Que Pedro en un impulso sacó su espada cuando iban a arrestar a su maestro. Y era tan importante su maestro para él que él sacó la espada y no le importó. Y a un soldado le mochó la oreja. Y qué glorioso cuando el Señor le tocó la oreja y se la sanó, ¿cierto? ¿Sabe por qué? Porque Él es el creador. Jesucristo es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el mismo. También Pedro negó al Señor. Nos cuenta la palabra que en un impulso le cortó la oreja. Y la Biblia relata muchas ocasiones en las que la humanidad de Pedro se hace manifiesta. Sus errores, sus flaquezas. Pero lo que más admiro de este hombre es que a pesar de todo ello, siguió las pisadas de su maestro. Siguió allí con ese anhelo, creyendo, con esa esperanza de que aquel que le dijo que iba a ser pescador de hombres lo iba a ejecutar. Quizás en ese momento cuando él le cortó la oreja a ese soldado, quizás él pensaba, quizás su conciencia le reargüía, quizás los ojos del maestro. Pero ese hombre reconocía sus debilidades, buscaba la presencia del Señor y seguía en su camino, permaneciendo en Él. Y nos cuenta la palabra cómo se ejecuta el cumplimiento de lo que Dios le había dicho a él en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, el versículo 38. Porque Dios todo lo que promete lo cumple. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él le ha prometido algo a usted, créame, mi hermano, que Él lo cumplirá. Pero sobre todo, que nuestra promesa, o sea, que la promesa, Dios nos ha dado a nosotros muchas promesas, pero que siempre estemos arraigados con el alma a esa promesa gloriosa que Él dijo que iba a venir por nosotros. Cuando estamos arraigados a esa promesa, a pesar de las dificultades y adversidades, vamos con la mirada puesta en el galardón. Amén. Hechos 2:38, la palabra del Señor, al 41. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Ese es un versículo de la palabra muy conocido, ¿cierto? Por los pentecostales del nombre de Jesucristo. Y dice, Pedro les dijo, oiga, este hombre, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos
y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea que Dios estaba ejecutando eso que le había prometido a él, ¿cierto? Porque como ya lo he dicho, el Señor todo lo que promete lo cumple. Por eso, mis hermanos, yo les insto en el nombre de Jesús que nos dejemos transformar por Él. Cada uno es consciente de su flaqueza, de su debilidad. Pero cuando la reconocemos ante los ojos del Señor, es el escenario para que el poder del Espíritu Santo se glorifique en nuestras vidas. Todo se trata de reconocer con humildad ante los ojos de Dios que le necesitamos y que como personas necesitamos ser transformados por Él. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? A su nombre sea toda la gloria. Y también hay un texto de la palabra del Señor que desde que yo lo leí marcó mi corazón de una manera muy especial. Y es que la palabra del Señor nos cuenta cuando el Señor envía a Jeremías a la casa del alfarero. Y yo le digo a usted, mi hermano, vea, usted puede ir, vaya a la ferretería y en muy pocas le pueden vender a usted barro. A muy pocas, hay en algunas que le venden. Pero el barro es algo que solamente tiene valor, pero es para el alfarero. Para nadie más tiene valor. Para el alfarero. Y el barro continuamente uno lo pisa, pasa por encima de él. Y tiene muy poco valor para las personas. Y la palabra del Señor nos cuenta que el Señor envió a Jeremías a la casa del alfarero. Y dice Jeremías 18:3: y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y cuando yo miraba este texto, yo me ponía a pensar, y es que el barro, como les decía, o sea, uno continuamente lo pisa, entre otras cosas. Y tiene un valor especial para el alfarero. Nuestra vida sin el Señor Jesucristo no es nada. Viene a ser tenida en poco como ese barro, que no tiene sentido, que no tiene figura alguna, si no está en las manos del Señor. El Señor, cuando nos recogió a nosotros, yo me lo imagino a Él. Permítame dejar volar la imaginación, como dicen. Y yo me lo imagino a Él cogiendo trocitos de barro que eran tenidos en poco por muchos. Nadie le daba valor. Nadie decía es útil, antes eso es inútil. Y Él extendió su mano, su brazo precioso, y cogió un trozo de barro en sus manos, que es la vida suya y la vida mía. Cuando Él cogió ese trozo de barro, Él dijo, este trozo me sirve para algo especial. Porque Dios nos mira a nosotros diferente a como nosotros nos vemos.
Muchos padres ven a sus hijos en el futuro como profesionales, ¿cierto? Me imagino, saliendo adelante. Imagínense Dios cómo nos mira a nosotros. Él cogió ese barro en sus manos, no le importó ensuciarse sus manos. Y ahí fue cuando el Señor empezó la buena obra en nosotros. Y empezó de nuestras vidas a ser una vasija. Una vasija que Él moldea con un propósito. Una vasija que Él moldea con un objetivo. Y el alfarero sabe también qué hace cuando está moldeando el barro. El barro muchas veces tiene piedritas o ramitas. Y a través de esas piedritas o ramitas, la vasija se puede echar a perder. Esas piedritas y esas ramitas también pueden ser esas cosas malas que hay en nuestra vida. Pero cuando ese barro permanece en las preciosas manos del alfarero, el alfarero mismo va limpiando ese barro, lo va purificando, lo va limpiando y empieza a sobar con delicadeza ese barro. Así como nosotros somos frágiles, el Señor nos va moldeando. Y Él estaba haciendo una vasija con mucha inspiración. Una vasija que quizás cuando las personas la miraban decía, uff, qué vasija tan preciosa. Y es que hay momentos en nuestra vida cuando llegamos a un momento que incluso despertamos muchas expectativas y nos dicen, serás un instrumento grande en las manos de Dios. Dios te va a usar poderosamente. Pero hay momentos de cuando somos procesados que se nos olvidan esas palabras y quizás aún sentimos un silencio. Y pensamos que todo termina. Pensamos que esas expectativas que tenía esa vasija, que tenía nuestra vida en las manos de Dios, se cancelaron. Pero créame que si usted está acá sentado es porque el plan de Dios en su vida sigue vigente. ¿Usted lo cree? ¿Por qué no le da un aplauso a Él con el alma? Porque Él es digno de toda la gloria, de toda la alabanza y de toda la adoración. Porque Él es nuestro alfarero, que estamos en sus manos. Ese barro tenía muchas expectativas. Quizás muchos decían, yo lo voy a poner acá, otros yo lo voy a poner allí. Pero de un momento a otro esta vasija se echó a perder. Tuvo que ser destruida, tuvo que ser quebrada para llegar a ser una vasija mejor. Y a veces nuestra vida también tiene que ser procesada de esa manera. A veces llega el dolor, a veces llegan las situaciones que no esperamos, llega la tristeza, esas situaciones que pensamos que no hay salida. Pero aún en esas situaciones el Señor trabaja. No podemos olvidar lo que dice la palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O entonces los tiempos de gozo le ayudan a bien. Los tiempos de tribulación, de tristeza. Y cuando amamos a Dios, permanecemos en Él. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El alfarero, dice la palabra del Señor, que la vasija de barro que hacía se echó a perder en su mano. Pero ¿sabe qué pasó? Esta vasija fue restaurada,
Fue reconstruida, pero ¿sabe por qué? Porque se echó a perder en su mano. Y por eso decía que Dios, cuando empieza a hacer algo, Él lo hace por encima de lo que sea. Cuando Dios se traza un propósito con alguien, Él lo cumple por encima de lo que sea. Pero por eso nosotros tenemos que dejarnos moldear por el Señor. Permitirle al Señor trabajar en nuestra vida. Permitirle al Señor trabajar en nuestro corazón. Cuando nosotros le permitimos al Señor trabajar en nuestra vida, le permitimos que nos moldee. Y cuando el Señor nos moldea, Él empieza a hacer cosas gloriosas, cosas hermosas, cosas especiales. Porque eso es lo que hace el Señor, ¿cierto? Entonces permanezcamos en Él. No nos desanimemos. Porque nosotros no fuimos llamados para algo pequeño. Fuimos llamados para lo más grande que puede ser llamado un ser humano. Y es para estar con el eterno y solo soberano Dios, adorándole por los siglos de los siglos. Tenemos que seguir adelante, caminando con nuestra mirada puesta en el galardón, creyendo que es fiel el que nos ha prometido estar con Él en la eternidad. La vasija que el alfarero hizo se echó a perder, pero dice, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacer. Y si quizás usted en esta noche se siente como esa vasija, que se encuentra en ruinas, que se encuentra sin sentido, aquí está el buen alfarero, que moldea, que transforma, que cambia. Y que el que a Él viene, Él no le echa fuera, sino antes bien con sus tiernos y hermosos brazos se presta para restaurar aquello que necesita ser restaurado. Para terminar, vamos a leer en Proverbios la palabra del Señor. Proverbios capítulo 4, versículo 18, la palabra del Señor. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. No nos conformemos, mis hermanos. No nos conformemos en esa situación que nos encontremos. Tengamos presente que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. No va menguando y menguando, no. Va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y yo le pregunto, ¿su vida va de aumento en aumento o va menguando y menguando? Qué bueno que nos analicemos en esta noche. ¿Y a qué se debe esto? Porque aquí está el alfarero, al cual le podemos exponer y presentar nuestra vida, aunque Él ya la conoce. Aún conoce nuestra vida más que nosotros mismos. Él sabe qué es lo que ha de ser de nosotros mañana, cosa que no sabemos nosotros, ¿cierto? Pero este alfarero hermoso y precioso quiere decirte en esta noche que te dejes transformar por Él. Déjate transformar por Jesús. Permítele al Señor que cambie tu mente,
tus pensamientos, tus acciones, tu corazón. Por eso es el propósito de Él, perfeccionarnos. Pero también nosotros tomamos la decisión de permitirle al Señor Jesucristo que nos perfeccione. Y yo no sé cuántos quieren ser perfeccionados por el Señor. Sabemos que fuimos llamados con una esperanza gloriosa, pero necesitamos disponer nuestro corazón para que el Señor haga algo grande en nuestra vida. Yo no sé cuántos quieren que el Señor haga algo grande en su vida. Aun si usted necesita un milagro en su vida, el Señor lo puede hacer en esta noche. Muchas veces nosotros vemos y pensamos, no, mañana hago tal cosa, mañana hago esto y lo otro, pero no, mi hermano. El mañana para nosotros es una simple ilusión. Así que si usted dice, no, mañana me consagro al Señor, no, mañana oro, mañana ayuno, mañana me meto en la brecha. Hoy es el día para que usted tome esa decisión. Hoy es el día para que usted le diga al Señor, Señor, si quizás mi relación contigo ha venido menguando, hoy quiero, Señor, fortalecer mi relación contigo. Hoy tomo la decisión para acercarme más a ti. Porque hoy es el día. El mañana para nosotros es incierto. Y muchas veces dejamos cosas para mañana, pero mañana no las hacemos. Y seguimos diciendo mañana. Y seguimos diciendo mañana, 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 y no va pasando nada. Pero cuando tomamos una decisión con determinación, es ahí cuando logramos nuestro objetivo. Y yo no sé cuál es su objetivo en el Señor, pero yo creo que el objetivo de todos nosotros debe de ser que el Señor Jesucristo sea perfeccionándonos, porque queremos irnos con Él. Amén. Así que ¿por qué no estamos en pie en este momento? ¿Y por qué no le decimos al Señor, Señor, yo dispongo mi vida? Voy a disponer mi corazón. Voy a disponer todo. Porque necesito que tú me transformes. Porque necesito que seas tú continuando ese propósito glorioso que te has trazado conmigo. ¿Por qué no habla con el Señor? ¿Por qué no habla con su alfarero en este momento? Y si quizás tiene que decirle que le vuelva a hacer de nuevo, ¿por qué no le cuenta? Él está aquí para restaurarte. Él está aquí para hacer de ti una nueva vasija. Dice la palabra que hizo una vasija según le pareció mejor. Y eso es lo que hace nuestro Señor. Por eso, querido hermano, querido amigo, déjate transformar por el Señor. Permítele al Señor que transforme tu ser. Él está aquí, Él está aquí. Hable con Él, que Él está aquí para escucharle. Él está aquí para consolarle a usted. Como todo buen padre, Él está aquí presto para escuchar a sus hijos que de todo corazón le buscan. Al nombre de Jesús sea toda la gloria.